se muere, se tiene que extinguir, ¿no? Y eso es lo que hemos fabricado, y yo creo que... La ley es miscelánea y en consecuencia es bien popurrí, digamos. Ellos han optado por focalizarse en algunos puntos, nosotros vamos a extendernos por una mirada un poco más variada porque hay algunos otros aspectos que nos preocupan también. El artículo 1, en su punto 1, establece la posibilidad de una exhibición de la distribución de horas lectivas y no lectivas basado en una decisión de la superintendencia para escuelas uni, bi y tri docentes. Y nosotros queremos señalar nuestro desacuerdo con esto, porque esto significaría profesionales de la educación para los cuales no regiría la aplicación de un logro gremial, pero también educativo muy importante, como es el acceder a una mayor posibilidad de horas lectivas dentro de la jornada contratada del docente. Y esa excepcionalidad para las escuelas uni, bi y tri docentes podría tener un fundamento en que, en definitiva, esos profesores, gran parte de su trabajo lo hacen directamente en aula porque no existen otros profesionales que apoyen aquello. Pero entonces, lo que debería hacer el sistema es reconocer que esos profesores efectivamente trabajan una cantidad de horas superior a su jornada de trabajo, y la excepcionalidad debiera ir por el lado de que en esos casos, justificadamente y con autorización de algún ente, como podría ser la superintendencia, a estos profesores se les pudiera contratar por más de 44 horas. Y no hacer lo otro, que nos parece en el fondo significa condenar a esos profesores a trabajar fuera de su jornada de trabajo, porque si el total o gran parte de su jornada la van a tener que hacer con alumnos, las horas no lectivas o el trabajo no lectivo igual tiene que hacerse. Igual tienen que planificar, igual tienen que corregir pruebas, y además, sabido es cómo los profesores de escuelas rurales, uni, bi, docentes, siguen en realidad trabajando permanentemente en funciones que van mucho más allá de solo lo docente. El artículo 2 incluye la posibilidad del reconocimiento profesional, o establece el reconocimiento profesional en el tramo avanzado para directores y jefes de DAEM o de corporación que al momento de la fecha que fija la ley estén ejerciendo en tales cargos. Esto nos parece bien discutible. Esto ya generó una discusión. Yo estuve aquí, por lo menos la parlamentaria Girardi, que era integrante de la comisión cuando se discutió la carrera docente, estuvo bien en discusión si era razonable entregar automáticamente un tramo por el solo hecho de estar ejerciendo la función directiva. Si nos remitimos a los datos que entregó Alejandra respecto a los altos porcentajes de no concursabilidad de estos cargos y de asignación más bien a dedo de estos cargos directivos, será pertinente. En el caso de los directores podemos considerar que es discutible o podría haber una cierta fundamentación, pero en el caso de los jefes DAEM o jefes de corporación de educación, entregarles automáticamente el tramo avanzado sin haber rendido las evaluaciones correspondientes nos parece absolutamente discutible. Y si nos tomamos los datos donde queda en evidencia, particularmente en el cargo de jefatura municipal de educación, que hay mucho de designación más bien partidista o con otras consideraciones más que técnicas, nos parece bastante discutible. En cuanto a los concursos, que se establece la posibilidad de que al no existir carrera directiva, deficiencia ministerial y no de los propios docentes, digamos que está el caso de los directores han sido favorecidos de alguna manera por este encasillamiento automático que ahora se ampliaría, pero los jefes de UTP, inspectores y otros cargos directivos han quedado encasillados en el tramo acceso, y nos parece de justicia que en tanto no exista carrera directiva ellos puedan postular a cargos directivos, pero la ley establece un pequeño detalle. El proyecto de ley establece un pequeño detalle cuando señala que estos podrán recibir la asignación de responsabilidad directiva o técnico-pedagógica que corresponda, y nos parece que ellos deberán recibir esa asignación. Si ya se les permite postular a concursos y con eso se subsana, ¿no es cierto?, la deficiencia ministerial de no haber tenido hasta ahora una carrera para docentes directivos, ¿por qué quedarían fuera de recibir esa asignación al entregarlo como facultativo al empleador y no imperativo? Queremos destacar ese punto. Respecto a el tema de los administradores provisionales,
que está dispuesto en el artículo y que viene en este proyecto de ley, el artículo 88. Está bien, esta es una solicitud que nosotros hemos hecho por mucho tiempo, que se amplíen las facultades de los administradores provisionales. Estuvimos el año pasado y antepasado discutiendo el caso San Fernando, y hay muchos otros casos emblemáticos. Quisiera aquí destacar el caso de Punta Arenas, por ejemplo, que hoy día está en una situación crítica, que hay un municipio que no ha resuelto los problemas que se arrastran por años. Nuestros colegas están en movilización y prontamente van a entrar seguramente en un paro indefinido, producto de que pagos básicos de sus remuneraciones, asignaciones previsionales y otros no están pagados. Entonces la necesidad existe, es real, pero nos llama la atención que en el proyecto primero de ley miscelánea el cargo del gasto de estos administradores provisionales era imputado a la superintendencia, y ahora en este proyecto, en el ley miscelánea 2, por decirlo de un modo, la del nuevo gobierno, esto se vuelve a imputar a la propia digamos, municipalidad. Y cuando se intervienen estos o colegios o municipios, departamentos de administración o corporaciones, en general estamos hablando de municipios quebrados, estamos hablando de municipios con severos déficits. Entonces nos parece que era mejor la situación planteada en el proyecto original. Nos parece insólito en el artículo 4 la eliminación de la subvención mensual a colegios, cárceles, hospitales y Sename. Nos gustaría conocer el fundamento. Supongo yo que los señores y señoras parlamentarios irán a preguntar por qué estas escuelas que tienen tanta necesidad y tan particular tarea y que atienden en general justamente a los más marginados y a los más desfavorecidos del sistema, ya sea por su condición social o por su condición de salud, nos parece insólito que se elimine aquello. En cuanto a incorporar a los servicios locales de educación al reajuste del sector público, a la ley de reajuste del sector público, en realidad con eso se subsana un grave error en la legislación de esa ley, cuando no se incluyó a los servicios locales que ya estaban previstos, que comenzarían a funcionar en el mes de marzo, y por lo tanto hoy en día esos trabajadores no tienen derecho a algunas asignaciones que están establecidas en la ley, como por ejemplo el bono de escolaridad, como por ejemplo el aguinaldo de fiestas patrias, porque la ley no contempla a los servicios locales en los beneficios del reajuste del sector público. Recibieron el reajuste y recibieron el aguinaldo de Navidad y de vacaciones, porque en ese tiempo eran funcionarios de los municipios, pero a partir del 1 de marzo son funcionarios de los servicios locales, y por lo tanto beneficios de la ley que rigen de marzo en adelante, el ejemplo del bono de escolaridad y el ejemplo de la asignación, el aguinaldo de fiestas patrias, no lo van a recibir, y es bastante injusto. Por lo tanto, esta norma corrige aquello. El nuevo artículo 8, relativo a las ATE, que pueden ser personas jurídicas, pero también se agrega la posibilidad que ahora sean personas naturales de derecho privado sin fines de lucro. En realidad puede ser un detalle esa incorporación, pero lo que nosotros queremos aprovechar de hacer es poner en cuestión y señalar ante esta comisión cuándo en nuestro país vamos a evaluar el efecto que hayan tenido las ATE sobre el mejoramiento de la calidad de la educación o el mejoramiento de la educación en general. Nosotros creemos que ese es un debate absolutamente pendiente. Estos organismos técnicos asesores se han embolsado pingües recursos, y nuestro amigo Cristian Beley señalaba claramente cómo hay evidencia que se reporta respecto a que tienen una cierta acción, pero que su impacto es mínimo, o si tiene algún impacto en general al tiempo eso se diluye, no tienen un impacto real, son entes que realmente es un punto que nos gustaría que se debatiera, el impacto de las ATE. Cuando se está ahorrando recursos, y este proyecto de ley, el proyecto misceláneo 2, destaca cómo ahorra recursos en relación al proyecto misceláneo 1, si queremos ahorrar recursos en el país, tal vez ahí tenemos un punto en donde se ha gastado una enorme e importante cantidad de recursos, fundamentalmente de fondos CEP, además, que va destinado a los niños más vulnerables, y sin embargo su impacto a nuestro entender ha sido menor e incluso en algunas ocasiones dañino. Aumenta el agobio, aumenta la presión, tiene una injerencia en algunos casos absolutamente desproporcionada, incluso al margen de la ley. Nosotros hemos intervenido casos al respecto.
Respecto a la posibilidad que quienes cumplieron edad jubilar al 31 de julio del 2017 pudieran optar a no permanecer dentro del sistema de desarrollo profesional docente o conocido como carrera docente, nos parece que esto es un punto que puede ser positivo, abrir esa posibilidad, pero lo que nosotros estábamos solicitando es al revés. También nosotros estábamos solicitando que aquellos docentes que no ingresaron a la carrera docente pudiendo, por estar a 10 años menos jubilar, pudiera abrirse la posibilidad de que ingresen en la carrera docente. Un retracto en su decisión, por muchísimas razones, pero la principal de ellas es que como todo sistema legal nuevo, no todo el mundo lo conocía, y la mayoría de los que quieren ingresar o reingresar a la carrera docente, más que por razón económica, porque en general no tienen gran impacto salarial, ingresar o no ingresar, por eso de hecho no ingresaron en general, es que con posterioridad se han percatado que para postular a cargos directivos hoy día es requisito estar dentro de la carrera docente. Y eso evidentemente perjudica, y hay un contingente de profesionales de muy buena valía que hoy día están impedidos de postular a cargos directivos. Y nos parece que el sistema debe corregir eso y debe dar la posibilidad. Así se había acordado con el gobierno anterior, con el Ministerio de Educación anterior. Quiero destacar yo acá y quiero solicitar a los parlamentarios que están escuchando, por su intermedio, presidenta, nuestra exposición. Yo quiero recordar que con el gobierno anterior, nosotros como Colegio de Profesores habíamos tenido un acuerdo de puntos importantes. Uno era la posibilidad del retracto respecto a los profesionales de educación que no se hubieran acogido al sistema de desarrollo profesional docente. La ministra del Piano comprometió incorporar aquello en esta ley miscelánea. Fin a la doble evaluación, es decir, este tema es extremadamente importante porque hoy día el sistema de evaluación docente contempla en el fondo dos instancias paralelas de evaluación. La evaluación anterior, conocida desde el año 2004 en adelante, artículo 70 del Estatuto Docente, que señala, ¿no es cierto?, un sistema de portafolio y otros instrumentos, más clases filmadas. Después se incorpora la carrera docente a partir del año 2016. Y en la práctica no se eliminó el sistema antiguo. Y hoy día tenemos dos sistemas paralelos de evaluación docente. Inconducente el viejo sistema porque no tiene consecuencias para la carrera. Las consecuencias están en el sistema de la ley 20.903. Nos parece absolutamente innecesario. No vemos razón alguna para que se mantenga la evaluación docente antigua. Lo hemos solicitado al Ministerio de Educación, pero eso lo había comprometido también el gobierno anterior de la eliminación, y quiero señalar el artículo específico. ¿Al final? ¿Dónde está eso? el desempeño de aquellos que ya tuvieron una evaluación. El artículo segundo, en los profesionales de educación que rindieron durante el año 2015 la evaluación de desempeño profesional docente de esta riqueza. No. Y su desempeño destacado o competente. Ah, no, no es esa. No es esa, pero en concreto lo que señala la ley, el proyecto de ley miscelánea original, señalaba el proyecto de ley miscelánea original del ministerio anterior, establecía que aquellos docentes que hubieran obtenido el grado de experto 1 o el tramo de experto 1 o experto 2 quedaban... ¿Es el artículo segundo? Exactamente. Lo que nosotros decimos y pedimos es que ese mismo artículo se reponga, porque el actual gobierno lo eliminó, pero señalando que todo docente que esté encasillado en el sistema de desarrollo profesional docente queda eximido de desarrollar la evaluación docente. No solo los tramos experto 1, experto 2, con lo cual en los hechos se elimina el doble sistema y el sistema paralelo de evaluación docente, y eso tiene toda lógica. El fundamento técnico, el fundamento profesional, el fundamento de todo tipo que nosotros podamos dar, se puede sostener largamente y con muchos argumentos, porque todas las consecuencias deseables están en la carrera docente. Está un sistema de tramos, nosotros tenemos muchas críticas a esa carrera y las seguimos sosteniendo, pero ese es el sistema que Chile estableció. Aspiramos a que ese
sistema tenga varias mejorías, pero en lo inmediato nos parece que hay ahí una oportunidad para, en los hechos, terminar con la evaluación docente y dejarla solo para aquellos que no entraron a una carrera docente, que no tienen la evaluación de la carrera, porque no están en ese sistema, obviamente, y se mantenga para aquellos profesionales que no ingresaron a la carrera docente, se mantenga el viejo sistema de evaluación docente y los que ingresaron a carrera concentren toda su evaluación en ese sistema de carrera docente, el nuevo sistema de desarrollo profesional docente. Es de toda lógica, razonable e implica ahorro de costos, que tanto preocupa en estos tiempos, porque el sistema de evaluación docente tiene costos no menores. Finalmente, sí, también, sí, tal vez lo puedes después decir tú, Darío, que es importante. Me señala y me recuerda, Darío, que existe un tercer sistema de evaluación docente contemplado en la ley. La ley 20.501 estableció también que los sostenedores pueden hacer sistemas de evaluación, y en la práctica nosotros tenemos un sistema de evaluatitis a los docentes, el sistema de control que se señalaba en alguna intervención anterior, por el que se ha optado en Chile, el sistema de sobrecontrol, de hipercontrol, el sistema de tal cantidad de controles al desempeño docente que finalmente el docente termina dedicando gran parte de su energía no al trabajo con los niños, sino que a estas rendiciones de cuentas, a esta maraña de accountability para rendirle cuenta a burócratas, a externos, a entes foráneos a la escuela, y cada vez menos tiempo, cada vez menos dedicación a lo importante que son sus niños en sus clases. Porque para subir dentro de la carrera hay que evaluarse ante estos terceros, ante estos externos, para que la escuela sobreviva hay que rendirle cuentas a estos externos, etcétera, etcétera, etcétera. Un sistema de sobreevaluación absolutamente saturado, y aquí hay una cuestión elemental como es eliminar la vieja evaluación docente para quienes entraron a una carrera docente. Finalmente, señalar que lamentamos y solicitamos que se reincorpore el artículo que venía en el proyecto de ley miscelánea primero, presentado en el mes de marzo, que establece que aquellos docentes que se evaluaron en el año 2015 puedan anticipar la rendición de la prueba de conocimiento específico al año 2018. ¿Por qué? Los profesores que se evaluaron en el 2015 están sufriendo una injusticia grande. Ellos se evaluaron en el 2015 y ese mismo año, al año siguiente les correspondía hacer la prueba de conocimiento específico y pedagógico, que fue clave para el encasillamiento en los tramos. Pero al año siguiente la prueba de conocimiento específico y pedagógico se eliminó. Por lo tanto, estos profesores se evaluaron en el 2015 y no tuvieron posibilidad de rendir la prueba de conocimiento, por lo tanto se encasillaron con desventaja en el sistema, porque se encasillaron solo con su resultado del portafolio 2015, sin haber tenido la posibilidad de haber rendido las pruebas que hubieran mejorado su encasillamiento. Es una situación muy injusta. En el caso del ministerio anterior habíamos accedido a que se incorporara aquello, y este gobierno lo eliminó ese articulado en la ley miscelánea actual. Señala el informe financiero que con eso se ahorraron 3.100 y tantos millones, pero como nosotros estamos proponiendo ahorrar por el lado de la eliminación de la evaluación docente, podría a lo mejor quedar compensado y se podría efectivamente hacer justicia a estos docentes que han sido muy perjudicados por una decisión que no estuvo en sus manos, haber podido o no rendir la prueba. Finalmente, señalar que también habíamos llegado a un acuerdo con el gobierno anterior para pagar la mención a las educadoras diferenciales, y yo quiero recordar a la presidenta de la comisión que ese fue un compromiso durante la tramitación de la ley, compromiso en el que estuvieron de acuerdo todos los parlamentarios de todos los sectores políticos, que era de justicia el pago de la mención a las educadoras diferenciales. No hay ninguna razón, ni ética, ni profesional, ni técnica, ni académica, para que personas que tienen una mención asociada a su título, esto no se les pague. Y finalmente, el tema que, bueno, ya lo señalé en realidad, que es el que habíamos llegado a un acuerdo para poner fin a la doble evaluación, y eso no se ha cumplido. Quiero por último hacer una mención lo más rápido posible, porque está asociado aquí. El tema del cierre de escuelas nos parece un tema súper central, o más bien dicho, el no cierre de escuelas. Este país no puede seguir funcionando sobre la política de la presión a las comunidades escolares. Las comunidades escolares tienen sus dinámicas, tienen sus contextos, tienen sus maneras de funcionar que este sistema cada vez respeta menos.
El CIMSE es una prueba que hay que poner en el centro de la discusión respecto a su pertinencia o no. El CIMSE es una prueba, a nuestro entender, como expertos en educación, que lo único que hace es demostrarnos año a año la enorme desigualdad que tiene nuestra sociedad. Porque los resultados CIMSE tienen una correlación casi directa, casi absoluta, casi del 100% con el nivel socioeconómico de los estudiantes, del tipo de estudiante que atienden cada una de las escuelas. El CIMSE lo que hace es demostrarnos y reproducirnos las diferencias socioeconómicas que se expresan en lo educacional. Y como en Chile las escuelas son altamente segregadas, digamos, atienden un tipo muy homogéneo de condición socioeconómica en sus estudiantes, el CIMSE es simplemente un reflejo de eso. El CIMSE no tiene ningún fundamento técnico serio. La diferencia que hay desde el punto de vista técnico de los aprendizajes entre obtener 280 puntos en el CIMSE y obtener 310 puntos en el CIMSE es irrelevante. La diferencia que hay entre 260 puntos en el CIMSE y 250 puntos en el CIMSE es irrelevante desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los aprendizajes. Cuando se celebra y se hace fiesta porque subimos 10 puntos, en realidad se celebra algo que no tiene relevancia desde el punto de vista técnico. El CIMSE se ha definido alguna vez como una suerte de termómetro. Efectivamente, si una escuela muestra resultados del CIMSE bajo los 230 puntos, efectivamente muestra una situación crítica respecto a aprendizajes básicos, pero de ese arriba, las diferencias de puntaje entre los distintos tramos son irrelevantes. Entonces, cuando se hace fiesta, cuando se categoriza por ranking, cuando se ordenan los colegios de acuerdo a esto, en realidad se hace algo técnicamente bastante absurdo. Y la presión que hay para subir esos 10 puntos, las consecuencias que tiene la no subida de puntos, lo que ocurre con los niños directamente en el trabajo para que suban esos 10 puntos, las aberraciones que se pueden llegar a cometer. Por ejemplo, que al profesor de arte se le diga, con el octavo este año, usted no va a hacer clase de arte, usted va a reforzar el CIMSE, aquí están las guías, porque este año el octavo tiene CIMSE. Y el profesor de arte se ve obligado a eso o a perder el trabajo. Reporte directo, de testimonio directo que hemos recibido de docentes en alguna escuela particular subvencionada por ahí. Entonces, que ahora este proyecto misceláneo reponga la amenaza de cierre a las escuelas con todos los argumentos que se entregaron bastante contundentes respecto al daño que eso produce, respecto a que esa amenaza no necesariamente se va a traducir en que esas escuelas van a estar en condiciones de mejorar, que se hace la amenaza pero no se da el apoyo correspondiente. Nosotros creemos que definitivamente debe eliminarse la norma de cierre de escuelas por puntaje en el CIMSE. Nosotros creemos que esa norma tiene más daño que efectos positivos dentro del sistema.